Alejandra Dopico San Esteban es profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas. Cursó la maestría en Ciencias Humanas, opción Historia y Teoría del Teatro en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República. Es investigadora de aquí, de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Ha integrado los equipos de trabajo de las colecciones de Elmira Agustini, José Enrique Rodó. Preparó las exposiciones virtuales Ibero, Diario, Testimonio y Memorias de un artista adolescente, y Emilio Oribe en la escena cultural de su tiempo. Entre sus publicaciones académicas se encuentra el trabajo de investigación y edición junto a Luis Bravo de Mover el antiguo instrumental de la noche, 57 piezas dramáticas o teatro completo de Ibero Gutiérrez, eso fue en 2017. Y aunque no lo puso en su currículum, yo voy a agregar que es poeta y también es conductora de un programa radial sobre literatura. Bueno, voy a comenzar primero haciendo referencia a ese trabajo que hacemos con Vanessa y que venimos haciendo en la biblioteca con el afán de hacer las exposiciones. Hemos tenido que organizar, poner orden justamente a algunos de los papeles y algunas de las colecciones que estaban sin ser abordadas, como la de Emilio Oribe. Nos llevó más de un año hacer un Excel en el que intentamos, además de describir cada uno de los documentos, que fueron, como decía, más de 1500, ¿sí? Hacer una descripción general y mencionar particularidades del contenido. Entonces eso lo agregamos en un Excel que puede resultar bastante práctico a la hora de la consulta. En ese orden, en esa puesta a punto, digamos, de esa colección, aparecen estos álbumes de los que voy a referirme ahora, que en realidad los traje para hoy porque son curiosos. Y bueno, por ahí voy a ir. Para presentar a Emilio Oribe, decir que nació en la villa de Melo, Cerro Largo, el 13 de abril de 1893. Aún siendo niño, su familia se traslada a vivir a Montevideo y será en esta ciudad en la que inicia sus estudios, actividad que lo acompañará a lo largo de toda su vida, como veremos. Se recibió de médico, profesión que no lo cautivó, y en cambio se apasionó por la filosofía y la literatura. Esto lo testimonia tanto su caudalosa obra poética como la filosófica. Dictó filosofía en secundaria y en la universidad fue encargado de la cátedra de estética. Quizá el proyecto que concretó y que más satisfacción le produjo fue la creación de colonias vacacionales en las playas de Buceo y Piriápolis para los escolares. No obstante, dentro de sus años de trabajo en el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, propuso la creación de las cátedras de Historia Estética y de la Música y el Canto e Historia y Teoría del Arte en los institutos normales. En cuanto a sus reconocimientos, en 1941 la Federación de Estudiantes Universitarios lo propuso rector. En 1958 sería asignado decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y a propósito de su labor poética, en 1963 obtuvo el Gran Premio Nacional de Literatura junto a Sabat Ercasti. Emilio Oribe formó parte de prestigiosas instituciones, además de las ya mencionadas. Integró la Academia Nacional de Letras como miembro de número desde su fundación en 1943 y en 1946. Formó parte del primer consejo de la flamante Facultad de Humanidades y Ciencias, de la que fue decano en 1958 y la que le otorgó el título Doctor Honoris Causa en el año 1964. En un lapso breve de tiempo, su impulso creador se manifestó en varios títulos. Las Letanías Extrañas, publicado en 1915, junto al Nardo del Ánfora, poemario que tuvo una segunda edición en 1926, apenas 2 años después, en 1917, dio a conocer El Castillo Interior. En 1919, El Halconero Astral, Poética y Plástica en el mismo año. 1922, El Nunca Usado Mar. En 1925, La Colina del Pájaro Rojo, que
a partir de ese poemario recibe gran correspondencia de muchos poetas y de la región. Entonces, a través de esa correspondencia nosotros y de las publicaciones en prensa medimos más o menos el alcance que tuvo, ¿no?, que tuvieron sus publicaciones. En 1930, la transfiguración del cuerpo empieza a ser su... Yo no le abría a nadie la botella, qué mal estuve, porque ahora lo valora, sí. En 1930, él empieza con las publicaciones acerca de su trabajo filosófico y en ese periodo da inicio a los cuadernos del Nus de poesía. Más tarde, el canto del cuadrante en el 38, la Medusa de Oxford en 48, Rapsodia Bárbara en el 53, y la lista sigue hasta el año 1966 con su poemario titulado El taciturno y la noche. Hoy vengo a presentar sus álbumes, así que me concentro en eso. En esta colección se han identificado 5 álbumes con recortes de prensa, fotografías y anotaciones, de los que para esta edición de la red de archivos destacó 3. El primero corresponde a los años 1956 y 1957, el segundo a 1964 y el tercero data de los años 1971 y 1972. El primero de ellos es un registro iconográfico de su paso por India, Grecia e Italia. Este se inicia con una foto de Oribe ya en la pista del antiguo aeropuerto de Carrasco por subir a un avión de Air France con su pantalón y chaqueta sastre, su sombrero y una ajustada corbata, en sus manos 2 portafolios de pequeño porte y una gabardina en su brazo izquierdo. Al pie de la fotografía se lee una inscripción manuscrita, partida de Montevideo, 30 de octubre del 56. En el álbum, Oribe intercala fotografías, postales, invitaciones a los distintos ágapes a los que asistió durante su gira por Europa y recortes de prensa. En el folio que le dedica a su llegada al antiguo continente, toma una nueva fotografía junto al mismo compañero en la pista de aterrizaje de Nueva Delhi, y en este caso es de noche, y la imagen incluye debajo la referencia manuscrita de la llegada a dicha ciudad el 4 de noviembre del 56, y el folio se completa con una postal con diseño indio. Es un álbum es un álbum de viaje, pega las fotografías, los recuerdos que va recuperando, y allí arma esto. Este álbum cuenta con casi 50 fotografías, en su mayoría Oribe se ve posando en múltiples reuniones sociales y ante distintos espacios emblemáticos de las ciudades recorridas. De su paso por India incluye tomas de ceremonias populares, así como de personajes emblemáticos como los monjes Satu en las orillas del Ganges, los encantadores de serpientes, mujeres con sus sedas, festivales de danza y la tumba de Gandhi. De Grecia agrega registros junto a las Cariátides y al Partenón. Se suman a estas imágenes las del castillo de San Angelo y de la Viale Gabriele D'Annunzio, que dan cuenta de su paso por Italia. El segundo álbum corresponde al año 64. En su tapa lo indica con tinta roja hacia el borde superior y la completa con un collage hecho a partir de imágenes a color en papel satinado que parecen corresponder a folletería de museos o galerías de arte. Es curioso atender a que al dorso de la tapa pega un grabado de la imagen de un gaucho en apariencia, con el atuendo completo, y una guitarra que completa la imagen del estereotipo. Este segundo álbum está compuesto por fotografías de Emilio Oribe en diferentes ámbitos públicos, intervenidas en tinta azul para indicar año o lugar, o incluso en algún caso el nombre del fotografiado. En adición, recortes de prensa referidos a su obra poética, como la implementación de las escuelas marítimas de Malvín y Piriápolis. En los casos de no tratarse de artículos dedicados enteros a su figura, destaca su nombre o lo que se dice sobre él con tinta, ¿no? Como que va haciendo él ese trabajo y lo destaca. El tercero, y en el que me interesa detenerme, se trata de una libreta de profesores de la Facultad de Humanidades. Recordemos que Emilio Oribe dictó clases allí. Inaugura lo que sería una libreta álbum, indicando en la tapa con tinta azul que se trata del resguardo de recortes y retratos. Si bien antes afirmé que la fecha de este álbum remite a los años 71 y 72, se inicia con un recorte de prensa de una conferencia dictada por el poeta en Ecuador en mayo del año 1953.
El folio 1 se inicia con 2 recortes de prensa de menor tamaño, pegados de manera irregular. Lo curioso es que entre ambos recortes de columnas de prensa incluye su cara impresa en papel diario y la ubica como flotando en la hoja tamaño oficio, en medio de la hoja. En el verso del mismo folio agrega una detallada biografía impresa que se titula Índice Intelectual. Es la que está a la derecha, pero es un librillo, tiene varias hojitas. Elaborado por la Academia Nacional de Letras, institución que integra desde su creación como miembro fundador en 1943. Este documento cuenta con un total de 3 folios. El folio 2, que viene a continuación, hacia el centro de la hoja presenta el escudo de armas de los Oribe. El tercero de los folios se reserva para una fotografía impresa, tal vez en un catálogo de arte, la imagen de San Francisco, realizada en madera por Pedro de Mena, escultor del barroco español. Entiendo que en estos 3 primeros folios hay un afán de construcción de una identidad que responde, tal vez, a lo que quiero que se vea de mí o a lo que se espera de mí, que puede referir el espacio en el que se mueve el yo. Para hacerlo, para mostrarse o definirse, categorías que no me resulta posible definir hoy, presenta su índice intelectual junto a su escudo familiar, algo que, para nosotros en Uruguay, es propio de una clase de hidalguía que mira las tradiciones medievales europeas con cierta admiración. La presencia de la imagen de San Francisco lo declara como hombre católico, franciscano, también típica imagen que desea dar de sí todo uruguayo que se sepa de bien, ¿no? Quienes destacan la humildad como un aspecto virtuoso que los diferencia del resto, particularmente de quienes, de los porteños. A continuación, 2 programas de la celebración de los 25 años de la colonia escolar de Piriápolis, intervenidos por Oribe, indicando 25 años, y hacia el borde inferior, bodas de plata, 9 de noviembre de 71. Recortes de prensa en los que se destaca su nombre con tinta azul o algún asunto de su interés. Incluso la publicación de sus poemas en prensa colman los folios de este álbum. Lo llamativo llega en el folio 11, cuando luego de la construcción de un perfil solemne, erudito y de abolengo, uno se encuentra con una imagen en la que se identifica el rostro de Emilio Oribe, pero con atuendos propios de los varones aristócratas de tiempos isabelinos. Esto es, vestido con lo que parece un jubón, chaqueta corta y rígida de tela gruesa, pero lo que llama la atención es la presencia de la gorguera, cuello desmontable de lino y que en ocasiones se sostenían con alambres para garantizar su extravagancia. El rostro que se utiliza para esta pieza es el mismo que se encuentra pegado como flotando en el folio 1, que ya vimos. La diferencia con aquel es en la textura del papel, porque el anterior es papel periódico y este es papel fotográfico. La composición acompaña a 2 fotografías del autor, una hacia el borde superior del folio, la que se lo ve recostado, leyendo, con un cigarro en sus labios, de camisa y corbata como de costumbre fotografiado, y en la que se reserva para el borde inferior junto a 3 señoras, en este caso con una inscripción que indica que fue tomada en la Embajada de Argentina en el año 1968. La sorpresa continúa cuando en el folio 14 se vuelve a presentar una imagen de Oribe con el mismo rostro utilizado la pieza del folio 11. En otra imagen, también en blanco y negro, de lo que parece un vestido oscuro con mangas y gorguera de color blanco. Tanto las mangas como el cuello parecen ser los desmontables a los que nos referimos antes. El folio 14 se completa hacia el borde inferior con un poema impreso del autor en prensa, Rapto de Mercedes de Luján. Interrumpe la serie de retratos la dedicatoria hecha por Carlos Vaz Ferreira de su Fermentario, conjunto de ensayos reunidos publicado en 1938 y entre los que se encuentra el tan mentado Lógica Viva. En la dedicatoria se lee, cito: «Es raro encontrar a un hombre a quien no se le pueda hacer alguna restricción a todos los elogios que merece, pero a veces hay alguno. Emilio Oribe, firma Carlos Vaz Ferreira». Destaco en esta presentación esta dedicatoria porque además de reflejarse la voluntad de Oribe de atesorar el documento, agregar en tinta azul la fecha,
junio 1953, puede entenderse como una configuración de un perfil público que congratula al poeta, dado que no está puesta en duda la jerarquía pública del pensador. Es bueno tener presente que en su escrito, Lógica Viva, Vaz Ferreira da cuenta de lo complejo de la realidad y cuán imposible resulta comprenderla desde un sistema cerrado de ideas. Esto lo agrego con el propósito de indicar el ejercicio de reflexión constante corroborado en diálogos entre el poeta y el pensador. Entonces, entiendo que la beta filosófica de Oribe resulta tierra fértil para permitirse ese juego, ese ejercitar constante entre la complejidad de la realidad, tal como se señaló antes, como también a la complejidad del yo y sus múltiples perspectivas. El folio siguiente está integrado por 3 imágenes, un recorte de prensa que destaca la tarea de Rubinstein Moreira en su libro sobre María Eugenia Vaz Ferreira, en el entendido que se trata de un rescate del olvido de la obra de la poeta fundacional uruguaya, figura literaria que tanto supo valorar Emilio Oribe, quien en 1959 editara La otra isla de los cánticos, relectura de La isla de los cánticos de 1924, pero con textos inéditos y nuevo orden. En ese folio, el 23, se ejercita con una técnica nueva en su álbum, el collage. En la primera imagen, hacia el borde superior izquierdo, se ve su rostro, producto del grabado que fuera utilizado para la edición del año 66 de poemas, titulado El taciturno y la noche. La imagen que fue intervenida con ese rostro no se distingue por ser muy oscura. Hacia el margen derecho, en este caso, se trata también de un collage que cuenta con la fotografía del rostro de Oribe pegada sobre un cuerpo que, por su vestimenta, capa, espada, borlas y túnica, resulta parecida a las templarias. En el folio 24, otra imagen en papel fotográfico muestra el rostro ya utilizado en las piezas anteriores sobre un cuerpo que viste camisa blanca con cuello, lo que podría ser la parte superior de un chaqué, camisa de cuello elevado para plastrón, en lugar de la contemporánea corbata. Cierra la serie una foto postal de un edificio de importante tamaño que no aparece identificado, en el que se le pega en el espacio de cielo celeste el mismo rostro recortado que inaugura esta serie. Luego de haber realizado este fugaz recorrido por el álbum, resulta natural reflexionar. Si me cierran la puerta, gracias. Natural reflexionar sobre la construcción de la imagen propia, eso que hoy en día y a partir del uso de redes sociales llamamos perfil. ¿Qué mostramos de nosotros cuando nos mostramos? ¿Qué queremos mostrar y qué se muestra en definitiva? La fotografía como invento finisecular estuvo vinculada desde su origen a la posibilidad de capturar la verdad en el tiempo y en el espacio. En sus inicios, la posibilidad que esta técnica ofrecía fue aprovechada por los artistas plásticos de forma que se aseguraban de conservar aquellos detalles minúsculos que en su sola memoria resultaban vulnerables. Con el uso de esta técnica, aquello otrora observado se mantenía en el presente y aumentado gracias a las lentes que conforman estos dispositivos. Así es que tanto para el estudio de los jeroglíficos como para las investigaciones espíritas, la fotografía fue considerada la técnica capaz de capturar la verdad, como si la verdad fuera algo capturable de forma unívoca y ajena a la perspectiva. Con el tiempo, el afán de registro cierto comienza a darle paso a la construcción de una retórica a través de la imagen, y esto no quiere decir que se perdiera el anhelo de mostrar lo que se entiende es una imagen verdadera, sino más bien construir un discurso que transforme a esa captura de verdad en un lenguaje en sí mismo. Barthes, en La cámara lúcida, plantea la existencia de una composición de la fotografía que resulta susceptible de funcionar como mensaje secundario. Esto es algo que se connota desde la imagen que resulta una composición. En esta toma inmóvil juegan 3 líneas, dice Barthes: el operador, que es el fotógrafo, el espectador, quien mira la imagen, y aquello que Barthes llama el eidolon, conocido por el periespíritu para los espiritistas. El asunto es que en estas fotos intervenidas aparece otra variable, que es la revisión de la imagen del fotografiado, por el mismo fotografiado. Ese deseo habitual de buscar en la fotografía de uno lo que uno cree que es su yo, aunque le tomen múltiples imágenes en distintas circunstancias y tiempo, parece no ser el objetivo de Oribe en estas intervenciones. De hecho, parece jugar a la multiplicidad del yo. Entonces,
Aquel cruce propuesto en la cámara lúcida de la fotorretrato, en el entendido que la imagen muestra aquel que yo creo ser, aquel que quisiera que crean, aquel que el fotógrafo cree que soy y demás, se tensiona para resultar una propuesta lúdica del manejo íntimo de la imagen. Bien sabido es que estos juegos hoy en las redes sociales forman parte del menú de las aplicaciones ofrecidas. Todos nos transformamos, nos mostramos más viejos, más jóvenes, reducimos, estiramos y también ubicamos nuestros rostros en distintos tiempos y universos. El temor de Barthes a este respecto es que habrá tantas lecturas de un mismo rostro que el resultado feroz será transformarse en todo imagen. En el caso presentado para esta muestra, es el mismo Oribe quien se apropia de su imagen en un ámbito íntimo como lo es este álbum, pero en el que no debemos olvidar inicia con una construcción de un yo bien esperable para un hombre de prestigio de su tiempo. El mismo Oribe parodia esa imagen inicial de sí mismo hacia el final del álbum y de su vida en 1975. Barthes señala que la figura del fotógrafo es como la figura del acróbata, dado que ambos desafían las leyes de lo interesante y por ese afán la foto se hace sorprendente. Incluso, así, considera que por capturar un solo instante, que por serlo es eventual, la imagen que surge de la toma es una máscara. Emilio Oribe juega no con la máscara, pero sí con el antifaz, sí con el disfraz en su vejez. Dialoga con su otro yo posible, juego que se habilita por ser íntimo en álbumes que no tienen un propósito de publicación, pero que tampoco fueron destruidos. A este punto me interesa señalar que en la tapa de esta libreta álbum se lee en tinta azul, recortes 1971-1972, con un agregado con letra de menor dimensión y en la misma tinta, retratos, agregado que puede indicar que fueron estas intervenciones las últimas reflexiones estéticas de este importante intelectual uruguayo. Gracias.